Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy porque tenemos un chisme jugoso, pero jugoso de verdad. Y cuando digo jugoso quiero decir que esto es bomba. ¿Preparados, listos, ya? Si les gustan los dramas, las sorpresas, el mundo del espectáculo turco y los romances prohibidos, este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergiremos en un secreto que ha estado guardado bajo llave durante mucho, mucho tiempo. Y la verdad pero nadie se esperaba esto. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, ay. Y no vamos a repasar sus trabajos, sus exitosas novelas, sus logros profesionales. Hoy vamos a profundizar en su romance secreto. Sí, leyeron bien. Un romance que, según fuentes muy cercanas y confiables, ha florecido en secreto durante años. ¿Y la bomba? ¿Viven juntos? La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo? ¿Cuándo? Porque nadie lo sabía. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, suscríbete. No te lo puedes perder. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, porque créeme, este canal está lleno de sorpresas. Y ya sabes, si te gusta el chisme, los dramas, las noticias del mundo del espectáculo turco, este es tu lugar. Así que suscríbete, dale al botón y vamos con la historia. Bueno, empecemos por el principio para refrescar la memoria y presentar a los protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul. ¿Quiénes son? Para los que no los conozcan, prepárense para enamorarse. Burak es ese bombón turco, uno de los actores más guapos y famosos de Turquía, reconocido por su papel en Kara Sevda, donde nos regaló actuaciones inolvidables, y también por muchísimas otras producciones exitosas. Es un hombre con un carisma arrollador y una presencia que captura la atención de todos. Y Neslihan. Una actriz con un talento increíble, también muy querida por su papel en Kara Sevda, pero que también ha participado en muchísimas series exitosas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su belleza es innegable, pero es su talento actoral lo que la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Juntos son una bomba. Y ambos han estado muy ligados al mundo del espectáculo durante años, lo que los ha mantenido en el ojo público constantemente, convirtiéndolos en dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero aquí viene lo bueno. Esta historia no trata de ellos individualmente. Se trata de un secreto, uno muy bien guardado. Y es que, según lo que he investigado y las fuentes que he consultado, Burak y Neslihan han estado viviendo juntos en secreto. Ahora, antes de que piensen que esto es un rumor infundado, permítanme decirles que he recopilado información de varias fuentes confiables. No voy a dar nombres específicos para proteger las fuentes, pero sí puedo asegurarles que la información que tengo es consistente y proviene de personas que están muy cercanas a ellos. Personas que conocen sus rutinas, sus amigos, sus círculos sociales. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, donde el escrutinio público es implacable, los secretos suelen ser difíciles de guardar. Siempre hay alguien que sabe algo, o que ve algo, o que simplemente escucha algo. La información se filtra, las piezas del rompecabezas se juntan y la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. La historia, al parecer, es así. Burak y Neslihan, en algún momento de sus vidas, comenzaron a tener una relación más íntima, más allá de la amistad. Ya saben, ese tipo de relación que te hace sentir mariposas en el estómago, que te hace pensar en la otra persona a cada instante. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Se podía sentir en la pantalla, en la forma en que se miraban, en la complicidad que compartían. Y claro, en ese momento, en los inicios de su romance, decidieron mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Pues hay varias razones posibles. Quizás querían proteger su privacidad, evitar la presión mediática, que en Turquía es intensa y a menudo invasiva. Evitar los titulares sensacionalistas, las especulaciones y los juicios de la opinión pública. Quizás querían vivir su amor sin tener que dar explicaciones a nadie, sin que nadie los juzgara o los sometiera a la constante mirada de los paparazzi. O quizás simplemente querían disfrutar de su amor en la intimidad, sin que la fama interfiriera con la magia del romance. Lo interesante es que, según la información que tengo, este romance secreto no es algo reciente.
Se habla de meses, incluso años, de convivencia a escondidas. Han logrado mantener una relación estable y duradera, a pesar de la presión y las dificultades que conlleva mantener un secreto de esta magnitud. Y la pregunta que surge es, ¿cómo lograron mantener esto en secreto durante tanto tiempo? La respuesta, amigos míos, es simple. Discreción. Y también, por supuesto, una buena dosis de suerte. Y quizá un poco de ayuda de amigos y familiares de confianza, personas que han sido cómplices de su amor y que los han apoyado en su decisión de mantenerlo en privado. Imagínense la cantidad de esfuerzo que implica mantener una relación en secreto, y más aún una convivencia. Tener que planificar cada salida, evitar a los paparazzi que acechan en cada esquina, inventar excusas creíbles para justificar sus encuentros, mantener una fachada de amistad frente al público y los medios, todo un trabajo. Un trabajo que requiere paciencia, astucia y sobre todo, un profundo respeto por la privacidad del otro. Y eso sin contar la dificultad de mantener una vida normal mientras se vive una doble vida. Es increíble que hayan logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Han demostrado una gran capacidad para proteger su intimidad y mantener su relación lejos de los focos. La verdad es que este secreto plantea muchas preguntas. ¿Por qué no lo han hecho público? ¿Es algo temporal? ¿O quizás están esperando el momento adecuado para compartirlo con el mundo? ¿Qué opinan sus familias y amigos más cercanos? ¿Cómo se sienten ellos con todo esto? ¿Están pensando en formalizar su relación? ¿Han considerado la posibilidad de casarse y formar una familia? Todas estas preguntas son legítimas y comprensibles. Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque este secreto, aunque bien guardado, ha empezado a generar ciertos rumores. Se habla de que han sido vistos juntos en varias ocasiones en lugares poco frecuentados, disfrutando de su tiempo a solas, lejos del bullicio y la atención mediática, incluso en viajes románticos a destinos exóticos y alejados. Se dice que han sido vistos paseando tomados de la mano, cenando en restaurantes discretos, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Y claro, estos avistamientos, aunque discretos, han alimentado la curiosidad de los medios y de sus fans, quienes, con el ojo entrenado, han comenzado a atar cabos y a buscar pistas. Además, han habido ciertas pistas en redes sociales, pequeños detalles que, analizados con detenimiento, podrían indicar que algo más está pasando entre ellos. Por ejemplo, fotos con los mismos fondos, que sugieren que están en el mismo lugar al mismo tiempo, aunque no aparezcan juntos. Comentarios sospechosos, llenos de emojis y mensajes enigmáticos que insinúan algo más que una simple amistad. Reacciones en publicaciones que sugieren algo más que una simple amistad, me gusta, y corazones, que delatan un sentimiento más profundo. Ya saben, el lenguaje sutil de las redes sociales, donde cada gesto, cada publicación, puede ser interpretado y analizado hasta el infinito. Los fans, con su aguda capacidad de observación, no perdonan ni una sola pista. Y aquí viene lo que más me intriga. Si están viviendo juntos, ¿por qué no lo han confirmado? ¿Qué los detiene? ¿Es miedo a la reacción del público? ¿O simplemente prefieren mantener su privacidad? Quizás están esperando a que las cosas se pongan más serias, a consolidar su relación antes de hacerla pública. Quizás están esperando a que el momento sea el adecuado, a que se sientan completamente preparados para afrontar la atención mediática. O quizás simplemente quieren vivir su amor a su manera, sin presiones ni etiquetas, disfrutando de la libertad que les brinda la discreción. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado mucha expectación. Y no es para menos. Burak y Neslihan son dos de las estrellas más queridas de Turquía, y su romance secreto ha despertado el interés de miles de personas en todo el mundo. Todos quieren saber la verdad, quieren saber qué está pasando realmente. Quieren saber si su amor es real, si están felices juntos, si están construyendo un futuro juntos. El público siente una conexión especial con estas dos estrellas, y su historia de amor, sea cual sea su desenlace, siempre será motivo de interés y emoción. Y es que el amor, en el mundo del espectáculo, siempre es un tema apasionante. A todos nos gusta saber sobre la vida privada de nuestros ídolos, sobre sus relaciones, sus secretos. Nos gusta fantasear, imaginar, soñar con el amor. Nos identificamos con sus alegrías y sus tristezas, y nos emociona ver cómo se enamoran y cómo viven sus romances. El amor es un lenguaje universal, y las historias de amor de los famosos nos tocan de una manera especial.
Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los espectadores, los que estamos aquí para descubrir la verdad, para analizar, para debatir. Y yo, por supuesto, estoy aquí para contarles lo que sé, para compartir con ustedes la información que he recopilado, para hacerles partícipes de esta historia. Soy su cómplice, su fuente de información, su guía en el fascinante mundo del espectáculo turco. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasará con Burak y Neslihan? ¿Seguirán manteniendo su secreto por más tiempo? ¿O finalmente decidirán compartir su amor con el mundo? ¿Se animarán a casarse? ¿O simplemente seguirán viviendo su amor a su manera, en la intimidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia está lejos de terminar. Y yo por mi parte estaré aquí para seguir informándolos, para mantenerlos al día con todas las novedades. Seguiré investigando, seguiré buscando pistas, seguiré compartiendo con ustedes todo lo que descubra. Porque ustedes se lo merecen. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal? Pues creo que tienen derecho a su privacidad. Si quieren mantener su relación en secreto, es su decisión. Respeto profundamente su elección. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, y en este caso, creo que han tomado la decisión más sensata para proteger su amor y su bienestar emocional. Pero también creo que el amor, cuando es verdadero, merece ser celebrado. Si deciden hacerlo público en el futuro, les deseo lo mejor del mundo. Espero que encuentren la felicidad, el apoyo y el cariño que se merecen. Y si no, si deciden seguir manteniendo su secreto, también. Lo importante es que sean felices, que disfruten de su amor, y que vivan su vida plenamente. Lo fundamental es que encuentren la felicidad y que sean fieles a sí mismos. Y bueno, llegamos al final del vídeo. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Se esperaban esto? ¿Les sorprendió la noticia de que viven juntos en secreto? ¿Qué piensan de su decisión de mantenerlo en privado? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué especulaciones tienen. Quiero leerlos a todos. Compartan sus teorías, sus pensamientos, todo lo que se les ocurra. ¿Creen que finalmente harán pública su relación? ¿Están a favor o en contra de su secreto? Quiero saberlo todo. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos los que les guste el mundo del espectáculo turco. Corran la voz. Y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre hay algo nuevo, algo interesante, algo que contar. Y activen la campanita para no perderse nada. Así se mantienen al día con las últimas noticias y chismes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y hasta la próxima aventura en el fascinante mundo del espectáculo turco.